Y yo quería también invitarlos a que, bueno, todos pueden ir formulando las preguntas que tengan y yo las voy a ir recogiendo mientras la María José habla. Yo voy a ir también recogiendo sus preguntas, si hay algunas que se repiten y todo, se las voy a poder ir planteando para que en eso también siéntanse libres de poder ir participando a través del chat. Buenísimo, muchas gracias también por ese apoyo, porque veo que somos muchísimos, hay 112 participantes en este Zoom, y también estoy muy contenta porque hay personas que son de Talcahuano, de la región de Los Ríos, también mencionaron múltiples comunas dentro de la región metropolitana, así que creo que estamos viviendo un tiempo difícil, pero que también en algún sentido ha permitido romper muchas barreras y estar juntos hoy día. Así que muchas gracias por su interés, muchas gracias por su motivación, y sé que son muchos, pero de verdad que también en este tipo de actividades lo que más nutre finalmente la conversación son las preguntas de ustedes, así que aprovechen de tratar de despejar sus dudas. Bueno, quiero ir al grano, porque la verdad que quiero tratar de hacer algo ambicioso, pero bueno, por eso vamos a partir. Bueno, así que a esta conversación le hemos puesto de nombre ¿Quién soy y a dónde voy? 4 pasos para elegir tu carrera con seguridad y motivación. Lo que hoy día yo quiero tratar de hacer es mostrarle a ustedes cuál es el proceso que un joven debe hacer al momento de elegir su carrera, ¿ya? Quiero como poder mostrarles, quiero abrir el abanico también de posibilidades para que ustedes digan, o sea, de aquí a fin de año, esto es en lo que yo me tengo que centrar, ¿ya? Les voy a contar, perdonen que no comparta la pantalla, pero es que pierdo como un poco la posibilidad de algunas funciones, porque me quedo como sin el mouse. Y también, de antemano, discúlpenme la voz, porque esta semana partí con las clases y me quedé sin, como estoy muy limitada en cuanto a mi voz. Primero les cuento algunas cosas sobre mí. Soy chilena, soy psicóloga, estoy casada y soy mamá de 2 niños. Eh, Al momento de elegir mi carrera, estaba inclinada, tenía intereses por cosas, por ejemplo, desde la arquitectura y el diseño, pasando por las matemáticas. Yo amaba las matemáticas en el colegio, pero al mismo tiempo tenía como un fuerte interés por la mente humana, por las relaciones con las personas. Eh, ya desde el colegio me gustaba como escuchar, y parece que también algunas personas se acercaban a mí porque creían que quizás yo podía dar algún consejo o ayudarles a tener como mayor perspectiva de una situación. También siempre me interesó el tratar de entender cómo las personas piensan, cómo sienten, por qué deciden lo que deciden, y sobre todo, qué es lo que las hace ser felices. Trabajo con adolescentes y adultos, y también actualmente soy profesora universitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterra, y también coordinadora académica de primer año, así que es muy entretenido porque hago orientación vocacional, pero además me toca como recibir a los alumnos de primer año, también con todas las ansiedades que significa entrar a primer año de universidad. Es una transición muy importante pasar del colegio a la universidad o a la educación superior en general. Ahí también les pongo mi cuenta de Instagram, cotebunster.psicóloga, por si alguno quiere acceder a material o algunas reflexiones que pongo ahí. También pongo esta foto, me importa mucho ponerla porque en esta pieza es donde he pasado la mayor parte del tiempo, estos últimos 6 meses casi, ahí dividiendo el escritorio con un masking tape, pero también se los cuento porque hoy día vamos a hablar de la vocación. Y yo creo que también el hecho de que ustedes hoy día, como jóvenes, estén pensando y estén con ganas de poder descubrir su propia vocación es súper importante, porque finalmente una persona que está trabajando con pasión, que le gusta mucho lo que hace, transmite eso y lo contagia. Ahí está mi hijo, Nicolás, que tiene 3 años y ya algunas cosas empieza a entender. Él también tiene su propio computador y dice que tiene reuniones. O sea, en la medida en que uno también puede hacer su trabajo y está contento con eso, te ven, por ejemplo, el día de mañana tus amigos, te ve tu pareja, te ven tus hijos, y finalmente yo creo que aquí también estamos todos muy interesados en poder construir una sociedad mejor. Bien, ahora me gustaría poder leerlos, y les quiero preguntar, cuando ustedes empiecen a pensar en su futuro, sobre todo, por ejemplo, los que están en cuarto medio, oye, ¿cómo va con la prueba? Que ahora se llama distinto. Oye, ¿qué vais a estudiar? ¿Qué emociones y pensamientos les vienen? A ver, quiero leerlo, así lo primero que les venga a la mente.
cuando se tienen que empezar a hacer cargo. A ver, angustia, incertidumbre, ansiedad, miedo, pánico, nervios, estrés, wow, preocupación, pena, mira, presión. Oye, ¿a nadie le viene como optimismo? ¿Nadie se siente? Ah, mira, ahí Coraima dice paz, tranquilidad, ganas de surgir. Bien, un sentimiento extraño, puede ser incluso una mezcla de sentimientos. Y de hecho creo que ahí usted, algunas lo dicen, ¿cierto? Incertidumbre y ansiedad, pero mezclado con motivación, una cosa como, hay una ansiedad que algunas veces paraliza y bloquea, pero también alguna ansiedad que como que nos moviliza y nos energiza. Bueno, de hecho ustedes aquí están mostrando que la dimensión emocional influye mucho en la elección de la vocación. Lo vamos a ver en un punto en que lo voy a desarrollar, ¿ya? Bueno, así que hoy día espero poder entregarles algunas herramientas para que de esta ansiedad, temor y preocupación se sientan como mucho más empoderados y sepan también cuál es el camino que tienen que recorrer. Muchas gracias. Bien, acá traté de graficar de una manera muy sencilla el por qué hemos elegido estas preguntas para el título de este webinar. ¿Quién soy y a dónde voy? Las dos preguntas fundamentales que tiene que poder resolver todo joven. O sea, el adolescente o el joven que no logra en esta etapa resolver estas dos preguntas, es probable que en su vida pueda experimentar una sensación de estar perdido, de estar confundido, de ir sin rumbo, de ser un poco errático. Esto quizás se puede expresar, por ejemplo, en una identidad como que tiene los límites poco claros, en una persona, por ejemplo, que se moldea demasiado a su entorno, es como cambia, es como que cambia o es casi un camaleón dependiendo con quién está, a veces está en una actividad, pero después cambia a otra cosa totalmente distinta, pero sobre todo interiormente es la sensación de no tener un rumbo claro. ¿Quién soy y a dónde voy? Identidad y propósito. En el fondo, este explorador que está acá tiene que recorrer un camino, y ese camino lo va a recorrer hacia un objetivo. Y en la medida en que ustedes tengan ese objetivo, ese blanco, ese hacia dónde, por supuesto que el camino va a ser mucho más fácil de recorrer, van a sentir que van caminando como a un paso firme. Y acá hemos usado harto esta metáfora de la brújula, porque la brújula, además del mapa, por supuesto, son las herramientas que tiene el explorador, son las herramientas que tiene la persona que va de viaje. Pero fíjense que el mapa no sirve por sí solo, porque puedes ir con un mapa, pero en el fondo si no tienes la brújula, puedes empezar a caminar hacia un lado totalmente distinto, ¿cierto? Y han visto como en las películas que empiezan como a mover el mapa como para saber dónde están, pero en el fondo lo que importa es la brújula, lo que importa es como tener un norte claro para seguir siempre caminando hacia donde tú quieres ir, ¿ya? No quiero detenerme mucho más en esto para poder ir a lo más práctico. No podía faltar en este webinar una breve consideración acerca de qué es la vocación. La palabra vocación, que hoy día la usamos como con mucha facilidad, viene del latín vocare, que significa llamado. Hay algunas investigaciones en psicología vocacional que dicen que ese llamado, algunos jóvenes lo entienden como de dos maneras, principalmente. Hay algunos que entienden ese llamado como un llamado que viene desde fuera, como un llamado, por ejemplo, incluso de Dios, un llamado de alguien trascendente, por ejemplo, incluso un llamado quizás más en el sentido de poder mirar la sociedad y mirar dónde tú puedes ser un aporte. En el fondo, esa es la acepción que tiene que ver con un llamado que viene más desde fuera, ¿ya? También algunos jóvenes entienden ese llamado más bien como un llamado interior, como casi podríamos decir como una palabra interior que te mueve a elegir ciertas cosas porque tú crees que ahí puedes encontrar la plenitud, que tú, por ejemplo, puedes expresar todo lo que tú eres, ¿ya? Llamado más bien desde fuera o llamado más bien interno. Por otro lado, vocación lo entendemos actualmente como un sentido, como el propósito por el cual hacemos las cosas, con mi para qué, con la razón finalmente de vivir. Hay algunas preguntas como bien radicales, pero uno podría decir, a ver, si este fuera como, si yo estuviera al final de mi vida y mirar hacia atrás, ¿por qué me gustaría ser recordado? ¿O cuál me gustaría que hubiera sido mi huella o mi legado? Esas son preguntas potentes que nos pueden en el fondo llevar
como a imaginar cómo me gustaría que hubiera sido mi vida. Y ahí en el fondo son preguntas que nos ayudan a ir pensando acerca de nuestra vocación. También es súper interesante, quiero poder explicar muy brevemente lo que es la motivación intrínseca y lo que es la motivación extrínseca. La motivación es la razón por la cual hacemos las cosas, pero en psicología se han distinguido dos tipos de motivación. La motivación extrínseca es cuando hacemos algo, pero movidos por otra cosa. Por ejemplo, cuando estudiamos una carrera, pero porque esa carrera nos va a llevar a tener un buen sueldo, una buena remuneración. En el fondo no me gusta tanto la carrera, pero sí me interesa porque esa carrera me da como un cierto prestigio, me da un cierto estatus frente a la sociedad y además me va a ayudar a vivir cómodamente y tener los bienes materiales que quiero o que necesito. Claramente, cuando una persona elige por ese tipo de motivos, o sea, por una motivación extrínseca, en general no sentimos que estamos frente a una persona con mucha motivación. La motivación en general, o sea, la vocación, me equivoqué. La vocación se asocia a la motivación intrínseca, es decir, elegir una carrera, pero porque me gusta esa carrera, porque me gustan las cosas que se estudian, porque vibro con aquello que voy a aprender, porque me veo además ejerciendo esa carrera. Me gusta en sí, me gusta la esencia de la carrera. Lo interesante es que también cuando las personas eligen las cosas por motivación intrínseca, muchas veces se dan otras de las cosas que a veces el de la motivación extrínseca lo busca, pero esto se da como consecuencia, como fruto, ¿ya? Acá también les quiero contar otra cosa que hoy día se ha estudiado bastante. Este punto, perdón, aquí estoy, incluso puedo editar. Este punto me importa harto, porque hoy día obviamente los jóvenes están pensando a los 17, 18 años en poder como descubrir su vocación. Y hay en realidad dos maneras en que uno se puede aproximar a la vocación. Para algunos, la vocación es algo que lo sienten a temprana edad, incluso antes de los 17, 18 años, que lo sienten con mucha fuerza, incluso como un fuego interior. Y en base a esa vocación ya descubierta, la persona va tomando decisiones, ¿ya? En cambio, esa es la que se llama precedente, porque va antes de, porque va guiando mis decisiones. Hay personas que, por el contrario, quizás en cuarto medio no sienten que tienen así como una pasión que los embarga. Y de hecho, me pasa mucho que trabajo con jóvenes así, que miran a sus compañeros, que algunos están rayando con algo, y ellos no se sienten tan identificados con eso, ¿ya? El tema es que algunas personas que viven su vocación de esta manera como consecuente, van tomando decisiones, van eligiendo y van de a poco metiéndose en las cosas, van descubriendo la carrera en el camino, van enamorándose incluso más de la carrera en la medida en que avanzan hacia cursos superiores, e incluso cuando ya empiezan a trabajar, descubren ámbitos que no sabían que existían. Estas personas podríamos decir que van como descubriendo su vocación a lo largo del camino. Y les cuento, sin ir más lejos, que yo creo que eso es lo que me pasó a mí. A mí sí, entré a psicología porque me gustaba, tenía una motivación, pero a mí me marcaron mucho, por ejemplo, mis primeras experiencias profesionales. Trabajé en un programa de admisión a la Universidad Católica que se llama Talento Inclusión. Trabajé en el Dúo QC y me tocó hacerme cargo también del área de inclusión para estudiantes con discapacidad. Fueron experiencias que me marcaron mucho y yo creo que hoy día puedo decir que mi vocación es ayudar a los otros a descubrir su vocación, pero yo no sabía eso cuando tenía 18 años. Esto me importa mucho poder transmitírselos porque yo sé que parte de esa angustia, de esa ansiedad, de esa incertidumbre y de esa preocupación vienen porque a veces uno se siente insuficiente frente a esta gran pregunta por la vocación. De hecho, yo actualmente estoy distinguiendo entre elegir carrera y descubrir la vocación, porque como lo vamos a ver al final, la vocación es más amplia que la elección de carrera. Ustedes tienen que estar enfocados en poder elegir una carrera de manera fundamentada, conociéndose a sí mismos, conociendo la carrera en la esencia de la carrera y no desde la imaginación, no desde la fantasía,
no desde lo que escuché a la pasada, también ojalá encontrando algo que se ajuste o que calce con ustedes, pero quizás no sintiéndose con la presión de saber hoy, a sus 17 o 18 años, lo que van a hacer durante todo el resto de la vida, ¿ya? A ver, aquí les quiero como lanzar una pregunta. ¿En qué se diferencian las personas que hacen lo que hacen por vocación de las que no lo hacen con mucha vocación? ¿Cómo se nota? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que una persona tiene vocación? A ver, me encantaría poder leerlos en el chat. Wow, a ver, aquí están. Ya, una persona entonces que hace lo que hace con vocación, lo hace de mejor manera, lo hace con ganas, lo hace con pasión, se ve feliz así, espíritu, demuestra felicidad en su trabajo, lo hace con emoción, incluso parece que lo expresa, como dice Ignacia, en los ojos, en los gestos, en la disposición, disfruta lo que hace. ¡Wow! ¿Ustedes quieren esto? ¿Ustedes quieren vivir de esta manera? Yo creo que sí, ¿cierto? Ustedes parece que han visto en sus vidas, ya sea porque conocen a personas que son así o porque lo han visto a través de videos y otras instancias, ustedes han visto personas con vocación y han visto que eso como también se contagia y se nota y seguramente ustedes también quieren eso, ¿ya? Muchas gracias por todos los comentarios y también en medio de estas emociones que ustedes tienen, quiero que también se traten de conectar con lo que ustedes están buscando. O sea, ustedes están buscando esto. Eso es muy, muy potente. Porque imagínense cómo se relaciona, y ni siquiera lo tuve que decir yo, lo dijeron ustedes. ¿Cómo se relaciona la vocación con la felicidad? Una persona que en su trabajo logra expresar y utilizar sus fortalezas del carácter, sus virtudes, pareciera que es más feliz que las personas que no están utilizando su potencial. Las personas que además están en flow, que es un concepto de un autor de psicología positiva, sienten que están desafiados, les toca a veces hacerse cargo de cosas difíciles, darle solución a ciertos problemas, pero además sienten que tienen los recursos y las habilidades para hacer frente a esos desafíos, entonces se sienten en flow. Es una sensación como rica incluso, de no estar aburrido, pero tampoco de estar estresado y agobiado, ¿cierto? Muchas gracias por todos los comentarios que han ido poniendo. Bien, no sé cuánto les voy a poder contar de esto, pero quiero al menos poder hacer un marco general. Yo tengo un problema, me pongo a hablar de esto y después como que no me paran, ¿ya? Pero tenemos también un tiempo. Hoy día les quiero contar sobre 4 pasos que todo joven debería recorrer para tomar una decisión de carrera, entendiendo decisión, lo voy a acotar, perdona, la decisión de carrera de forma fundamentada y segura, que le permita tener motivación y esperanza para iniciar un camino. Eso es lo que ustedes tienen que lograr al finalizar este año, si están en cuarto medio o si este año en el fondo van a postular a una carrera. Estos 4 pasos son el autoconocimiento, la exploración de sus alternativas de forma activa, luego toda esta información que ustedes han recabado acerca de ustedes mismos y acerca de sus alternativas va como cuajando y se expresa finalmente en la toma de una decisión, que como cuarto punto tiene que ser una decisión que se pueda proyectar hacia el futuro, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos brevemente. Bien, primer paso, autoconocimiento. Ya lo vimos en las preguntas anteriores. ¿Quién soy y a dónde voy? Son preguntas que no se pueden separar, porque si pienso solo hacia a dónde voy, pero sin saber quién soy, va a ser una búsqueda errática, va a ser una búsqueda como sin fundamento. Aristóteles decía que amar es querer el bien para alguien. En el caso de la carrera es un amor. De hecho, ayer con mucha alegría vi alumnos que en mi clase ponían, no, profe, yo le estaba presentando el ramo, profe, estoy enamorándome de esto, me encanta. Bueno, la carrera es un amor, ¿ya? Ustedes cuando eligen carrera, eligen en última instancia un amor.
El tema es que ese amor lo eligen para ustedes, ¿ya? Por eso dice, amar es querer el bien para alguien. La carrera es un bien, pero yo lo quiero para alguien, y ese alguien soy yo. ¿Han visto esas personas que, por ejemplo, dicen, como alguien les dice, no, yo voy a estudiar medicina, ¡ay, qué linda carrera! Y bueno, ¿y por qué no la estudian? No, 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 que yo no, para mí no, ¿cierto? O sea, uno puede admirar ciertas carreras e incluso le puede parecer loable que otra persona lo estudie, pero no para uno, ¿cierto? Entonces, amar es querer el bien para alguien. La carrera que a otro le parece fantástica, a ti te puede parecer respetable, pero no para ti. Entonces aquí en el fondo estamos hablando de que primero hay un amor por mí mismo, y ese amor finalmente se proyecta hacia la elección de una carrera que es un bien, ¿ya? Quizás no vamos a poder meternos, pero ahí quizás hay una palabra que algunos de ustedes incluso la pusieron en el chat, que es la inseguridad y la baja autoestima. De todas, yo les voy a decir de repente cuando haya como una bandera roja, una alerta, ¿cierto? Algo que de todas maneras hay que mirar. Cuando en tercero o cuarto medio se encuentran muy inseguros o incluso queriéndose poco a ustedes, ¿cierto? Y pasa muchas veces que a las personas que les cuesta elegir carrera es porque también de alguna manera están teniendo una dificultad en quererse a sí mismos y en reconocerse en lo que son, en aceptarse como son. Entonces, la pregunta fundamental que siempre me hacen, ya, pero Cote, ¿cómo? Si yo sé que es importante el autoconocimiento, pero ¿cómo respondo esa pregunta de quién soy? Y acá quiero poner sobre la mesa algunas cosas que yo hago en mi programa de orientación vocacional, pero también en el fondo cómo podemos ampliar el autoconocimiento. Porque no basta saber en qué asignaturas tengo un mejor promedio. No basta saber en qué prueba me va mejor, ¿cierto? O en qué ensayo estoy sacando puntajes. O sea, sería muy pobre reducir a la persona a sus notas o a sus puntajes. Les quiero contar lo que yo hago porque creo que también les quiero dejar algunas herramientas, cosas que ustedes mismos incluso pueden hacer en sus casas. El poder conocerme a mí mismo desde el punto de vista de mi biografía, de mi historia, que en el fondo yo lo expreso concretamente en una línea de tiempo personal. Ustedes lo pueden hacer, elegir, tratar de sentarse en algún momento, identificar aproximadamente 10 o 15 hitos que son las cosas que a ustedes más los han marcado. ¿Cuáles son las cosas que más me han marcado, tanto positivas como negativas? Y acá yo siempre les pido que lo hagan libremente, que no solamente se acoten a lo académico. Y ahí aparecen cosas interesantes, viajes, el poder participar en Scout, esas misiones o trabajos voluntarios donde fui, también a veces experiencias negativas, una separación, una ruptura familiar, pero que de alguna manera cuando uno después lo expresa frente a otro, van saliendo ciertas continuidades, y lo que a mí también me interesa mucho es que a veces se van perfilando ciertas habilidades e intereses que a veces no aparecen en los test vocacionales. El otro día estaba con una paciente donde, por ejemplo, se veía en ella de manera muy consistente el amor por la naturaleza, el amor como por lo originario, la materia prima. Ella teje a telar y hace cosas preciosas. Además, quiere estudiar educación parvularia, pero el tema de la naturaleza iba apareciendo de forma muy consistente. Y también, por ejemplo, su capacidad de tener amistades y de ser muy leal y de mantenerlas en el tiempo. Esas cosas no son despreciables para la elección de carreras, sino que son muy importantes. Acá también algo, y ahí se los dejo, quiero simplemente hacer como esta pincelada de cómo me puedo ir conociendo más en profundidad. Hago un ejercicio que a los jóvenes les gusta mucho, que le he llamado como 360, que tiene que ver con poder mirarse en 360 grados. ¿En qué te ven? ¿En qué te ven tus familiares? ¿En qué te ven tus amigos? Por ejemplo, pregúntales y anota, y toma nota de ello. ¿En qué carrera te ven y por qué? ¿En qué creen que tú puedes ser un aporte? Y aunque ustedes no crean, el verse a través de los ojos de otro, muchas veces es muy sanador, sobre todo para jóvenes muy inseguros que ellos mismos no han podido reconocer algo que hacen bien y a veces lo descubren en los ojos de los otros. Es interesante también que de repente va apareciendo una cierta consistencia. No, esto no significa que haya que tomar todo eso y hacer un promedio y tomar la decisión en consecuencia, pero hay que ir escuchando. Esto a mí me gusta mucho pensarlo en términos de evidencia. Si ustedes incluso pudieran tener un cuaderno o una bitácora donde ir recabando toda esta información, les aseguro que al final tendrían una sensación de ustedes mismos
muy sólida, mucho más sólida que lo que ya tienen. La familia. Acá yo los invito a pensar también de qué modo mi familia puede estar influyendo en mi elección de carrera. Acá, por un lado, tenemos familias que apoyan, que dan libertad, a veces demasiada libertad. A veces hay jóvenes que me dicen, a mí me hubiera gustado que me hubieran presionado un poquito más porque yo era súper desordenado y me dejé estar y quizás en algún minuto de mi vida necesité como un control externo. Pero también a veces la familia es como un obstáculo, muy ansiosa, como pidiendo respuestas inmediatas, vetando cierto tipo de carreras o en el fondo en vez de calmar, metiendo mucho miedo. También a veces el joven, sin que sus papás se lo digan, se siente presionado a seguir con una cierta tradición familiar. Bueno, ahí hay que ver, ¿cierto? Pero por eso lo pongo sobre la mesa y ustedes mismos pueden reflexionar acerca de ello. Las emociones. Yo creo que acá podría hablar una hora sobre las emociones, pero yo creo que una emoción fundamental es el deseo. Como les decía, la carrera es un amor, y ese amor finalmente se expresa en deseo, en inclinación, en estar pensando en eso, en querer buscar cosas relacionadas con eso, en hablar también de la carrera que me interesa, y si de repente veo en Instagram algún live de una carrera que sea de un tema parecido a lo que a mí me importa, me meto, lo veo. Yo les diría que una como bandera roja o una alerta hoy en día podría ser como muy poco deseo, poca motivación, poco interés, como sí, tengo que elegir carrera, pero todo me da lata. No, es que eso es algo que de todas maneras es una bandera roja. Ustedes son jóvenes, o sea, ustedes están en un minuto de la vida efervescente de ideales, de sueños, de tener una mirada crítica respecto a la sociedad. O sea, si ustedes están con lata, ¿qué le queda a los adultos? Así que yo creo que eso de todas maneras es un tema que hay que trabajar, sobre todo en este año, como avivando el deseo, o sea, decir afuera hay una sociedad que sufre, que está llena de problemas, o sea, ¿cómo yo puedo desde mis habilidades, desde las cosas que yo hacer bien, también aportar a esa sociedad? No pueden estar dormidos hoy día no. Y también, por lo que veo, está muy fuerte la emoción del temor. Y es natural que haya una cierta cuota de temor porque ustedes están frente a algo grande. El tomar una decisión de carrera es algo grande. El luego desempeñarse en esa carrera también es algo grande. Pero tienen que tener mucho ojo, o sea, que ese temor los, los ayude a prepararse bien. Como dijo alguien que lo anoté acá, nunca trabajé el tema de la vocación y por eso ahora que ya elegí estoy como indeciso. Trabajen el tema de la vocación, métanle kilometraje a esto, dedíquenle tiempo. El tiempo que le están dedicando, por ejemplo, a las notas o a los ensayos de la prueba de transición universitaria. Pónganle también corazón y pónganle tiempo a esto, pero que ese temor no los paralice. Y tampoco tomen decisiones desde el miedo, ¿ya? Eso simplemente quiero referirme a eso en cuanto a las emociones. Y algo que yo creo que también es súper importante, muchas veces se piensa en la carrera como una forma de convertirse en alguien, pero ustedes ya son alguien, ustedes ya han logrado cosas, ustedes han decidido cosas, ustedes tienen algo que ofrecer, y yo creo que es muy importante conectarse con eso. Y ahí les dejo como tarea, piensen, ¿cuáles son los 5 principales logros que ustedes tienen a este punto? No es tan fácil, en todo sentido, académico, familiar, personal, psicológico, social. ¿Cuáles son tus 5 logros principales y por qué? ¿En qué has vencido? ¿En qué has conquistado? ¿A qué obstáculo te has enfrentado con éxito? Porque eso finalmente queda dentro de ti y eso es un activo al momento de salir a explorar. A ver, alguien aquí está. Mira lo que dice la María Jesús. Qué difícil encontrar logros propios. Es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Y yo sé que están. Yo sé que están. Segundo paso, exploración activa. Yo le pongo este apellido de activo. A ver, entonces una vez que ya he avanzado en el autoconocimiento, he avanzado, no me conozco al 100%, sí, la vida es muy dinámica, pero he avanzado y ya he puesto de alguna manera una bandera, puedo salir a explorar. Tenemos en el fondo, si volvemos a la lámina anterior, tenemos este explorador que se miró, vio con qué elementos contaba, vio qué herramientas tenía, vio cómo estaba, si tenía hambre, si tenía sed, si necesitaba prepararse como una colación,
y sale a explorar. Se aseguró bien también de tener sus herramientas de búsqueda, además ha pensado a dónde quiere ir y ahora empieza a explorar. Y acá lo que les quiero contar brevemente es que hoy día hay tantas opciones. Ya no recuerdo la cantidad de programas que hay en educación superior, pero les prometo que pueden ser más de 10.000, ¿ya? Que parece esta mesa de degustación de mermeladas, que parece como ese panel de control que está frente a Homero. ¡Ah! ¡Tantas opciones! ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado como sentirse un poquito agobiados frente a la cantidad de opciones que hay? A ver, quiero mirar lo que están poniendo aquí en el chat. Sí, les ha pasado, se han sentido un poco como Homero, siempre, dice alguien, ¿ya? Hoy día, la verdad que nuestro mundo se ha complejizado. De hecho, hay autores de psicología que hablan, lo voy a poner aquí, no, perdón, que hablan de un fenómeno que se llama saturación de elección. En el fondo, hay tantas opciones que pasan varias cosas, como que, por un lado, si hay tantas opciones, obvio que yo debería ser capaz de encontrar aquella que me haga feliz. En el fondo, cuando tenías tres, quizás no tenías una expectativa tan alta respecto de eso, pero hoy día las personas sienten que ellos tienen la responsabilidad de saber elegir bien. Pero al mismo tiempo, se ha estudiado cómo está relacionado como gran abanico de elecciones con la felicidad. ¿Nos hace más felices o no? Finalmente lo que ha pasado es que las personas se empiezan a agobiar frente a tantas elecciones y finalmente lo que a veces resulta es como un proceso de examinar esas alternativas como muy pobre. En el fondo te quedas como en las capas más superficiales de la información. Y finalmente imagínense a Homero, como que termina apretando cualquier cosa, como para allá llegar y zafar. Eso le pasa a muchos jóvenes. Yo he trabajado con jóvenes que me dicen como, ¿sabes qué, Cote? Como que ya no sé cómo resolver esta pregunta, no sé qué hacer. Filo, voy a esperar a lo que salga. Les prometo, a lo que salga. Porque se ven muy agobiados con la tarea misma de decidir. Eso por un lado, ¿ya? A ver, quiero leerlos aquí un poco. Exactamente, no quieres equivocarte. Es como, bueno, si tienes las elecciones, ¿cómo no lo pudiste hacer bien? Pero uno tiene el temor a equivocarse. Y por supuesto que también hay tantas opciones que hay que ver cómo ser estratégico en empezar esa búsqueda para no morir en el intento, ya eso yo les digo harto. Voy a usar la metáfora de las elecciones, pero en otro sentido, ya quiero que estén conmigo. Uno llega a esta exploración, entonces finalmente tú a fin de año vas a llegar a este maravilloso carrito de helados, a quién le gusta el helado? Y te van a decir, ya, ¿qué sabor quieres? Vas a pagar, vas a ir a elegir el helado. Chuta, pero ¿qué pasa si nunca has probado ningún sabor? Obviamente es difícil si tienes que elegir el helado que vas a comer por el resto de tu vida. Pucha que sería bueno haber probado hartos helados, ¿ya? Bueno, si son como yo, piden degustar hartos sabores, pero ya sabiendo el que van a elegir, solamente para poder comer un poquitito más de helado, ¿ya? No sé si hay alguien más que es así. Pero lo que les quiero decir es que una cosa importante que tiene que hacer un joven es degustar la vida. Hay un autor que es como conocido como el padre de la psicología vocacional, que en 1909 escribió un libro. Y lo que él cuenta es que a veces llegaban jóvenes donde él, que le decían, no, es que no sé qué carrera elegir, y él les empezaba a preguntar, ¿has conversado con personas? ¿Has ido al campo? ¿Has ido a las granjas? ¿Has ido a las industrias? ¿Has leído? ¿Has visto obras de teatro? Y él, cuando encontraba que el joven estaba en un punto demasiado inmaduro, lo mandaba de vuelta para la casa. Lo mandaba de vuelta. Anda, lee, infórmate, conversa, habla con personas, anda a las oficinas donde trabajan personas de esa profesión. Porque si no, uno no ha calibrado la vida. No sé si se entiende. Así que aquí hay una tarea. En lo que les queda de aquí a fin de año, tienen que hacer cosas. Yo sé que estamos un poquito más limitados en cuanto a nuestros movimientos, pero incluso hoy día uno se puede conectar con personas que antes no se habría podido conectar. Así que, bien, ahí un punto importante. O sea, por un lado le he puesto sobre la mesa el tema del agobio, de la saturación, pero que, ojo, si ustedes se conocen a sí mismos, no se van a ver tan agobiados, porque como vamos a ver en la siguiente lámina, van a poder
seleccionar la información y dirigir la búsqueda hacia aquello que ya aparece como más relevante y significativo para ustedes. En el fondo, el problema acá es cuando uno va a la feria universitaria sin conocerse a uno mismo y uno sale como lleno de panfletos, como con una bolsa llena de panfletos que uno después no sabe qué hacer con ellos, ¿ya? Otro tema que no voy a alcanzar a abordar acá es poder entender cómo está como construido el sistema de la educación superior, pero lo que sí les puedo contar es que los ramos del colegio no se parecen mucho a la universidad. Por eso hay un sistema que se llama el marco de competencias, donde en el fondo las carreras se preguntan, ¿qué es lo que yo quiero que este joven sea capaz de hacer al momento de salir? Y eso se expresa en un párrafo que se llama el perfil de egreso y que está en el fondo publicado en las páginas web de las universidades. Entonces, por eso es muy bonito lo que pasa, por ejemplo, cuando un joven está entre economía, sociología y ciencia política. Hay algo en su interior, hay algo que a él le gusta, que de alguna manera tiene algo en común con esas tres carreras, y que seguramente él te pueda decir, mira, es que me gusta investigar, además me interesan las temáticas sociales, pero me gusta, por ejemplo, también el tema que tiene que ver con la toma de decisiones para poder hacer cosas para mucha gente, como no solamente que impacte a unos poquitos, sino a mucha gente. Y en el fondo es eso que le pasa a las personas, se entiende porque en el fondo las carreras no tienen tanta relación con las asignaturas del colegio, sino que están construidas de otra manera. O sea, si es que nos volvemos a encontrar en otro minuto, o quizás después me pueden contactar y les puedo explicar más, porque aquí la verdad no voy a alcanzar a hacerlo. Informarse sobre las carreras y sobre las universidades, sobre la carrera, y ojalá alguien te pueda acompañar en informarte, incluso a veces preguntando a los mismos coordinadores de carrera, y también sobre las universidades, acceso a becas, créditos, gratuidad, ubicación, perfil sociocultural y valórico. O sea, no da lo mismo el lugar donde tú vas a estar durante los próximos 5 o 6 años de tu vida, pero lo que más les quiero dejar es distinguir la búsqueda informativa de la búsqueda experiencial. Puedes pasar horas frente al computador leyendo, pero te vas a marear. Necesitas la experiencia de hablar con personas que estén estudiando esa carrera, de hablar con personas que estén ya trabajando y ojalá lleven 10 años. Conversa con otros, conversa con otros, y también, bueno, si es que se puede, visita la universidad. ¿Cómo te sientes en ese lugar? De guata, de intuición, también conectar la información con la intuición, pero sobre todo ir pasando de las ideas vagas, de las ideas difusas, de lo que yo me imaginaba, a lo que en verdad es la carrera en su esencia. Me acuerdo muchas veces haber escuchado a personas como, ay no, es que no quiero comercial porque no quiero pasar sentado frente a mi escritorio toda mi vida. ¿Quién te dijo eso? Eso es una idea que uno tiene respecto a la carrera de ingeniería comercial. Esa idea de ninguna manera simboliza o logra representar lo que todos los ingenieros comerciales hacen. Y también yo creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo he escuchado, ay no, es que descarté psicología porque tiene un par de ramos de estadística. O sea, todas las carreras van a tener algunos ramos o que te van a costar mucho o que no te van a gustar. Entonces me parece que en ese sentido hay que tener cuidado con el excesivo descarte. Está bien, yo por ejemplo nunca consideré derecho, me daba una lata terrible, nunca la miré, ni vi la malla, ni me interesó, pero obviamente habían otras carreras que yo sí tenía que mirar, por ejemplo, no sé, sociología, y al menos considerarla, a ver si de alguna manera había una distinción útil que hacer ahí. A ver, Cata, no he podido leer los 50 comentarios que hay en el chat, entonces quizás te invito, no sé, de repente a hacer, quizás poder ir como reunir o ver Sí, yo he alguna... ido recogiendo las preguntas, podríamos, no sé si plantearlas al final o si las vamos planteando en la medida que, de acuerdo a los temas, pero aquí hay varias preguntas que se repiten y pero que quizás puedan aparecer en los otros pasos, por eso no sé, Ya, si quieres eh, hay muchos, bueno, que en función de lo que has ido diciendo, que se agobian con la cantidad de opciones, eso, hay muchos que sentían eso que tú describías, como que son demasiadas las opciones y que viene como esta saturación por la cantidad de elecciones posibles y todas las posibilidades que dejas en el camino. Eh, ya, ya.
No sé, Sí, qué interesante, porque justo yo mencioné como un ejemplo como de carreras similares, que de hecho lo representé acá como en estos círculos concéntricos, pero también por ahí algunas personas ponen como carreras muy distintas, muy dispares. sí, Yo a eso esta también, claro, sí, esa es la otra sí, pregunta, que había varios que ponían, claro, quizás es sencillo cuando hay esta intersección de intereses, pero a veces son carreras totalmente diferentes. Entonces, ¿qué se hace cuando en realidad tus opciones no tienen nada en común entre sí? sí. Em, yo creo que ahí, bueno, la consigna, creo que tú ya lo dijiste, ¿cierto? Toda elección implica una renuncia. Lo que yo sí le recomendaría a esa persona es que, ok, deje bien, anoten un post-it y lo deje ahí pegado en su pared, estas dos opciones que tiene, pero que de todas maneras haga primero el recorrido del autoconocimiento. Eso primero, o sea, no se puede saltar el paso de autoconocimiento, porque yo creo que al hacerlo pueden ir saliendo ciertas cosas que otorguen claridad. O sea, no pueden, Van van a a ir hacerlo. saliendo cosas que otorguen claridad. Y de todas maneras, y luego después meterse, o sea, tirarse el piquero y realmente informarse de manera acabada respecto a esas dos carreras de su interés. Actuación y párvulos, música e ingeniería civil. Y finalmente también empezar a ver y empezar a considerar eso, uno, por el gusto que me proporciona la carrera en sí, pero también en el fondo pensar si eso es lo que yo quiero hacer como ejercicio profesional, como Profesional. trabajo, ¿ya? Porque ahí yo creo que tenemos otra distinción que creo que no la puse acá, pero es Apareció que, en una pregunta, había una que justamente va en esa línea, que decía, ¿qué hago? Porque por una parte está la parte académica y mis intereses académicos, y por otra lo que de verdad me gusta y que vivo de alguna manera en mi vida privada. Entonces, ¿cómo? Claro, que a veces, o sea, ¿cómo y a mí saber me cuál es la parece cosa que tengo que fantástico. seguir? Hoy Mm. día, por ejemplo, se sabe que tener hobbies o tener intereses que amplían lo que tú eres es algo muy bueno y que contribuye a la salud mental y a la felicidad. Mm. Así que sigan adelante con eso. Eh, a ver, yo creo que también no hay que pedirle a la carrera profesional que como que agote todo lo que yo soy. No Sí. sé si me explico, es decir, las personas son como muy complejas. ¿Por qué yo le voy a pedir a una carrera que es un programa estandarizado que cursan muchas personas que ¿cómo le voy a pedir a eso que como que me llene a mí de toda la plenitud de mi ser? Yo, por ejemplo, y ahí les cuento, yo entré a psicología, pero quizás hay otra parte de mí que tiene que ver con la capacidad de organización, con la capacidad de liderar, que yo no la expresé tanto en el estudio mismo de mi carrera, pero sí, yo todos los semestres de la carrera me fui a trabajos voluntarios y a misiones, todos. Fui 10 veces. Estuve en todas las comisiones, organicé. Lo único que no hice fue juntar plata porque eso soy muy mala. Pero en el fondo yo creo que hubo una parte de mí muy importante que se expresó en esas actividades extraprogramáticas y que además influyó mucho en quién soy yo hoy día. Me tocó ser jefa de comunidad, estar a cargo de grupos, me tocó construir, me encanta construir. Aprendí a martillar, a cortar con serrucho, a poner los postes, por ahí tengo un post que me encanta en mi Instagram, pero finalmente, claro, no soy constructor civil, no soy ingeniero y tampoco, no sé, no soy relacionadora pública. Hago cosas que se relacionan con todas esas áreas, ¿ya? No sé si ahí, como para la extensión también que tenemos hoy día, lo respondí de alguna manera. Pero primero volver al tema del autoconocimiento y luego Hay en el una fondo, pregunta también, perdona que te interrumpa, que se ha repetido, que ¿son útiles o no los test vocacionales para el autoconocimiento? Que creo que es ah, como bien atingente. miren, me lo salté por tiempo. Ah, bueno, A no. ver, los test vocacionales se llaman, pero los test vocacionales yo creo que lo primero que hay que decir es que no arrojan vocación, ¿ya? La vocación como sentido de vida, como propósito, como razón de vivir, no te la va a entregar un test vocacional. El test sin duda orienta, y yo creo que también hay que entender que los test también están al servicio, por ejemplo, sobre todo de las instituciones como educacionales, de poder evaluar a una gran cantidad de personas en un corto tiempo y, por qué no decirlo, a un bajo costo. Entonces, es un instrumento de orientación y hay test que están muy bien construidos. Lo que a mí me interesa también, y a veces en mi programa he ayudado, es que a veces los jóvenes no saben interpretarlo, ¿ya? Por ejemplo, hay que distinguir cuando el test mide habilidad o destreza, que en el fondo es como una especie de medición objetiva, es más parecido como a las pruebas del colegio
o a la misma PSU. En el fondo te ponen ejercicios de distinto tipo que tú tienes que resolver y te entrega un indicador, por ejemplo, respecto de tu razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento lógico, espacial, etc. No es lo que tú crees acerca de ti mismo, es lo que objetivamente tú pudiste rendir en ese momento del tiempo, ojo. Pero los test vocacionales también muchas veces preguntan por intereses. Hay otra parte en el fondo que tienen que ver con autopercepción. En el fondo, cómo yo me veo y qué es lo que a mí me interesa, y eso es subjetivo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, te pueden mostrar a través de varias preguntas que tú respondes cuáles son los intereses que aparecen con más fuerza. Así que yo creo que sí, son un instrumento, sobre todo están al servicio del testeo masivo, y hoy día incluso hay algunas empresas que de forma automática, a través de la programación, han logrado generar perfiles que después se lo envían a cada uno de los encuestados. Pero el tema también es saber leerlo y saber entenderlo como lo que es, ya que es una orientación y no es que te diga tú tienes que estudiar esto. Uno, de hecho, lo que pasa muchas veces es que el que estaba claro, el test como que le ratifica las opciones que ya tenía, pero aún así, a veces, no sé, hay personas que llegan a mi programa con el test en la mano y diciéndome, Cote, todavía no sé qué estudiar. Entonces, ayuda, pero hay que entender cómo hasta qué punto lo hace, ¿ya? Quiero simplemente pasar aquí al paso 3. Cuando ya has recorrido el paso 1 y el paso 2, empieza un minuto en que empieza a cuajar esa decisión. Y acá simplemente quiero poner sobre la mesa el entender que, claro, la decisión de carrera es para el joven una de las decisiones más grandes que toma. Antes, igual, ojo, han habido decisiones antes, desde voy o no a tal carrete, me pongo o no a pololear con esta persona, no sé, con quién vivo, si mis padres están separados, qué lectivo tomo, o sea, ustedes han tomado decisiones, me ofrecen tal droga, la pruebo o no, o sea, hay micro decisiones, me acerco a esta persona o en realidad me alejo porque no me conviene. Y acá, incluso me compro o no esta polera, ¿ya? Y yo creo que acá una de las tareas que ustedes pueden hacer es poder mirarse a sí mismos y tratar de entender cuál es el estilo que ustedes actualmente tienen para tomar decisiones. ¿Son certeros? ¿Saben rápidamente lo que quieren? ¿Son impulsivos y toman decisiones sin pensar y después se arrepienten? ¿Dependen demasiado de la opinión de los demás y hacen casi una consultoría a miles de personas antes de tomar una decisión? ¿Se comparan mucho? ¿Están siempre mirando lo que el otro está haciendo? ¿Quieres que otros decidan por ti? Y ahí incluyo a los test vocacionales. ¿O eres del tipo, por ejemplo, que chutea, chutea, chutea y no decides nunca hasta que como que la vida decide por ti? Eso es algo que ustedes pueden empezar a trabajar porque finalmente hay como un ejercicio en el decidir. La persona que decide en lo pequeño va aprendiendo a decidir, va aprendiendo que sus decisiones tienen consecuencias. Y por supuesto, al momento de tener que decidir respecto a la carrera va a estar mucho más preparado. Aquí hay algunos pasos, no los puedo mencionar por el tiempo, pero recuerden, consideración y ponderación. Saber mirar todas las variables que debo considerar en una decisión y al mismo tiempo la ponderación que tiene que ver con darle el peso adecuado a cada una de esas cosas, ¿ya? Y finalmente voy estableciendo puentes entre entre lo que yo soy y lo que es la carrera, entre mi pasado y mi presente, entre mi presente y mi futuro, entre quién soy y quién quiero ser. En el fondo van estableciendo esta relación y finalmente se va gestando en el interior de ustedes una decisión. Y créanme que si ustedes le dedican tiempo y esfuerzo a esto, de la misma manera que se están esforzando por muchas otras cosas, les va a salir, va a empezar a aparecer en ustedes mucha más seguridad sobre ustedes mismos, pero también sobre el camino que tienen que seguir. Esta es una pregunta que igual se las voy a hacer, aunque estamos justos de tiempo, pero ¿se puede llegar a estar total y absolutamente seguro de que la decisión de carrera que estoy tomando es la correcta? Lamento mucho que no sé por qué no estoy con la opción de votación, pero veamos a ver qué aparece o si alguien quiere aventurarse. ¿Se puede o no se puede estar 100% seguro? No. Les voy a contar la respuesta, pero es no. La carrera, y no me puedo detener mucho en esto, es un bien que no es infinito, sino que es un bien finito.
la carrera va a poder ayudar a mi felicidad, pero no va a poder saciar todos mis anhelos de felicidad. Y de todas maneras hay que decir que la carrera es un medio para un fin, el fin último que es la felicidad. Y por eso es muy probable que ustedes al observar la carrera no la puedan encontrar 100% perfecta, porque no lo es. Siempre va a ser probable que haya un aspecto que no les gusta, ya sea un profesor, un ramo, o me encanta la carrera, pero por ejemplo, económicamente no me encanta tanto. Bueno, y por eso hay algún minuto en que este proceso de decisión para y se detiene y se centra sobre los aspectos esenciales de la carrera y yo tomo la decisión y sigo avanzando en mi camino, ¿ya? Así que ahí también lo dejo para la reflexión. Lo pongo porque a veces hago el programa con los jóvenes y como que nunca saben como cuándo llegaron a esa certeza suficiente para seguir avanzando. Como que están esperando como que se abra el cielo y que les diga que es correcto lo que están pensando. Y eso, lamento decirles, no va a ocurrir. Sí pueden llegar a una decisión fundamentada, conectada con la esencia de la carrera, conectada con los que son ustedes, que les permita tener una motivación y un amor por el camino que van a empezar, ¿ya? Por último, proyección. Acá les digo proyección en dos sentidos. Por un lado, simplemente necesito que proyecten y que se den cuenta que lo que ustedes van a iniciar es un camino difícil y que para eso también hay que tener valentía y hay que tener esperanza. Una cosa es llegar y la otra es mantenerse, pero de verdad que si llegaste, es muy probable que puedes. Puede que hayan voces dentro tuyo que te digan que no puedes, que en tus primeros fracasos sientas que no sirves, que eres insuficiente, pero en realidad, si tú entiendes que el fracaso y el error es parte de la curva de aprendizaje, te aseguro que vas a poder avanzar bien por tu carrera. Entendamos que la elección de carrera se dirige hacia el fin último de la vida humana, que es la felicidad. Cuando tú eliges la carrera es porque en esa carrera tú estás entendiendo que hay una promesa de felicidad. El tema, ojo, es cuál es tu definición de felicidad. ¿En qué está la felicidad para ti? ¿Está en la fama? ¿Está en el dinero? ¿Está en el poder acceder a un montón de cosas materiales? ¿O está en el poder darte a los demás, en el poder ser un aporte al mundo que te rodea? Ahí también hay que ver, porque si finalmente mi idea de felicidad es frágil o es superficial, de repente todo el edificio puede temblar. Finalmente les quiero dejar una frase de Aristóteles que dice, ahí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. ¿Cuál tiene que ser tu foco en este tiempo? Conocerte a ti mismo, volviéndote consciente de tus habilidades, tus logros, tus intereses. Explorar tus alternativas para identificar las opciones que tienes de forma realista, de forma informada. Aprender a tomar buenas decisiones en este tiempo, adquiriendo herramientas y estrategias para hacerlo. Y finalmente proyectar todo esto a tu futuro personal y profesional. ¿Cómo sueñas tu vida? Y con eso, bueno, muchas gracias. A ver si hay algunas preguntas ahora, comentarios que quieran hacer. María José, hay Cata, otra pregunta que ya antes no la quise hacer porque estaban, bueno, eso, para no tomar más tiempo, pero que se repetía mucho también, que tenía que ver con el temor. Y me di cuenta que había muchos distintos temores que ellos iban, enunciando. Eh, el temor a equivocarse, bueno, el temor a defraudar a sus padres, las expectativas de sus padres, de su familia, el temor a elegir una carrera, darse cuenta de que era la carrera de su vida y que después no quedar en esa, y qué se hace después, el temor a iniciar una carrera y no podérsela después, como no tener las habilidades suficientes para sustentar sus propios intereses, y eso creo, bueno, no sé si aparece, y bueno, también como de muchas opciones, pero en general se repiten, no sé, se repetía esto, el miedo a equivocarse, el miedo a defraudar, el miedo a no quedar o a no podérsela con la carrera. No sé si ahí podrías hablar un poquito sobre eso, que quedó como en el aire. el temor en el fondo surge frente a lo grande y surge sobre todo cuando empiezo a juzgar que yo no voy a ser capaz de hacer frente a esos desafíos, a esas dificultades. A ver, respecto al poder llegar a la carrera y mantenerse, yo creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de una psicóloga que se llama Carol Dweck,
que es el mindset o mentalidad. Ella distingue entre dos tipos de mentalidad. Una sería la mentalidad fija, que de alguna manera son ideas que tenemos respecto a nosotros mismos, que son personas que creen que los talentos, el talento artístico, matemático, la inteligencia, el talento deportivo e incluso la habilidad social, son cosas que vienen dadas o que vienen como fijadas desde la infancia, ¿ya? En el fondo, a ti te tocó un set de cartas, tenés que jugar con estas toda tu vida, no las puedes cambiar. Y eso en el fondo lo que genera es, en los que quizás son más desaventajados o más lentos, sentir que no sirven, sentir que son tontos y tener muy poca esperanza en poder mejorar. Pero interesante que los que de repente son más rápidos o son más aventajados académicamente, también les pasa que sienten que tienen que siempre estar en cosas donde se afirman a sí mismos. Son muy reacios a probar cosas nuevas, porque en el fondo puede quedar de manifiesto que al principio son torpes, ¿ya? Mentalidad de crecimiento, por el contrario. Piensa que, ok, quizás al inicio de tu vida hay algunas inclinaciones, destrezas, etcétera, pero que todo se puede mejorar y acrecentar a través del trabajo, la dedicación y la constancia. Entonces, yo creo hoy día hay demasiada evidencia que apunta además en ese sentido, pero muchas veces en el sistema escolar está muy teñido de una mentalidad fija. Entonces, yo creo que el tema de ingresar a una carrera hay que entender que vas a ir a algo difícil, que las notas no son las mismas que en el colegio, que probablemente hay cosas que te van a costar, cosas que uno siente que uno como que uno no le entra en la cabeza. Para mí sociología nunca lo entendí, pero eso tampoco te tiene que hacer desanimarte. Y a las cosas que a uno más le cuestan quizás hay que ponerle más tiempo, cuando justamente el temor te lleva a la procrastinación. Entonces ahí, acá tenemos como la segunda patita de esta charla, que es el como una vez que llegué, cómo mantenerme. Pero en el fondo yo creo que también, por supuesto, que hay un sistema de selección que trata de alguna manera también de que las personas que sí tienen la habilidad suficiente lleguen al lugar donde tienen que llegar. Yo siempre les digo, o sea, si llegaste, yo creo que tú puedes mantenerte. El tema es que después hay que mirar el tema de cómo también empieza a influir ese mismo temor como en el estudio, en el dejar las cosas que más me cuestan de lado, me voy echando ramos, me voy desanimando, etc. Luego, por otro lado, bueno, el temor a defraudar. Obviamente también sabemos que no estamos solos, que nos acompañan nuestros papás, nuestros familiares, tienen puestas expectativas sobre nosotros. Yo creo que ahí también hay que como encontrar ese punto medio como entre entender que en la adolescencia uno también se va volviendo más autónomo y más independiente y finalmente que aquí está en juego principalmente tu vida, pero al mismo tiempo también ser agradecido, también como poder poner límites, pero algo, también reconociendo, o sea, es súper emocionante para los papás cuando sus hijos se titulan, como que lloran así, se sienten demasiado orgullosos, entonces uno tampoco puede como pretender que mi camino es solo mío y que no hay nadie más que me acompañe en eso. De hecho, yo una vez me acuerdo, le hablé a papás de alumnos que recién venían entrando a la universidad y les dije, ustedes acompañen, apoyen. Uno muchas veces estudiando la carrera necesita como esa palabra de aliento. Necesitáis que, no sé, llegar a tu casa y que alguien haya hecho un queque, porque eso finalmente cuando uno está como con el estrés de la universidad, como qué rico también poder llegar a un lugar tranquilo, un lugar donde te apoyen, que te pregunten cómo te fue y que te digan, oye, si en verdad te la podí. Y respecto al temor a equivocarse, a ver, lo que yo les diría es que, en principio, traten de no equivocarse, como hagan todo esto que les conté y háganlo bien, háganlo a conciencia, porque en el fondo ustedes están ahora pensando con seriedad acerca de su futuro y acerca de su vida. Traten de hacerlo bien. Obviamente, hay veces en que uno no ha considerado todo, que finalmente llegas a la carrera y era otra cosa. Bueno, y ahí hay que tratar de rectificar el rumbo lo antes posible. Acá quizás les puedo contar una paciente que ha sido bien complicado, porque ella llegó a mí porque estudió Derecho, odiándolo. Supo desde el segundo semestre que le cargaba, pero como que se mantuvo ahí, porque sintió que ya era muy tarde. Bueno, ya en quinto año empezó a ese ramo, pasó todo con promedio 4, súper mediocre, porque como no le gustaba, pasaba como, estudiaba para raspar, para pasar raspando. Dio el examen de grado, como no lo estudió bien, se lo echó. Y llegó a mí, porque no sabía si estudiarlo de nuevo, 8 meses más estudiando algo que odias, o bien simplemente cambiar el rumbo, pero pucha, pobre cabra, cargando con una deuda con el crédito del aval del Estado,
y en el fondo también apuntando a otras profesiones, no sé, pues como ella estaba trabajando como en un café, atendiendo y preparando café, súper complicado. Entonces, en el fondo está el tema del error, pero yo les diría que también, por ejemplo, el primer año de universidad, para los que quizás no han podido madurar también estos aspectos, no lo pasen en vano, o sea, los ramos que tienen, estudienlos y vean si los ayudan a tener como una sensación más aceptada de lo que es la carrera y si van por el rumbo correcto, y si no van por el camino correcto, cámbienlo lo más pronto posible. Porque en el fondo, si no, les puede pasar lo que le pasó a esta chica, que en el fondo carga con una carrera a cuestas, que le carga. O sea, imagínense todo lo que hablamos anteriormente de la felicidad. Y también ella me dijo, o sea, esos 5 años estuvo súper evadida, tuvo crisis de angustia. A ver, no les digo que a la primera semana se cambien, no, pero si ya van pensando y este ramo no les gusta, este tampoco, reflexionan y el proceso de autoconocimiento fue insuficiente, bueno, puede ser tiempo de empezar a considerar seriamente otra carrera. Lo que sí, no escapen, no, y tampoco se vayan impulsivamente, o sea, no vuelvan a tomar una nueva decisión impulsivamente. A ver, quizás si ahí pude responder. Muchas Eh, gracias. Cata, yo he hablado mucho, estoy sin voz. Simplemente quería preguntarte si tú, a modo de cierre, que también pudiste como escuchar la charla como desde un paso más atrás, quisieras decir algo. También somos las dos psicólogas, tú eres filósofa, entonces además quizás nos puedes aportar. No, después de todo lo que has dicho, es más lo que me has aportado a mí que probablemente lo que ahora pueda aportar. Pero eh, he visto como a lo largo de, mientras ibas hablando, cómo ellos mismos iban también dando haciendo comentarios, preguntas, mostrando que muchas de esas cosas que tú misma decías, ellos también las estaban viviendo, como este agobio por la cantidad de opciones, el temor, qué tipos de temores tenían, esta importancia del equilibrio entre una decisión que sea realista y al mismo tiempo que tenga que ver con la pasión, con lo que ellos aman, con lo que quieren. Eh, Creo que, bueno, quizás hay una sola cosa que quizás me gustaría como para cerrar, eso que tiene que ver con la complejidad, somos personas, y ser persona significa que hay una serie de áreas dentro de nuestra vida, con muchas facetas, muchos aspectos, y que evidentemente ninguna carrera va a poder llenarlos todos. Entonces, a veces cuando uno piensa al principio en esta carrera que de alguna manera representa la felicidad, como cuando al principio decían, bueno, ¿cómo te imaginas a alguien que tiene vocación? Alguien que está feliz, que lo hace con pasión, que está, eso, que ama lo que hace, que siempre parece contento, y también a veces, no sé hasta qué punto puede haber también una falta de realismo, porque bueno, es verdad, o sea, yo creo que hay algo ahí cierto, de cuando lo hablo ahí además personalmente, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces sé que realmente uno puede amar su trabajo, pero también eso no quita que muchas veces va a haber cansancio, va a haber frustración, va a haber cosas, partes de la carrera que no me van a gustar, y otras que sí me van a gustar más, y que tiene que ver también con eso, con la complejidad, porque somos seres humanos, somos personas, y ninguna carrera va a agotar quienes somos. Pero, pero tenemos que encontrar dentro de todo la opción que nos permita de alguna manera expresar de la manera más acabada posible aquello que nosotros somos, lo que queremos, lo que nos gusta, donde sentimos que podemos ser un aporte a la sociedad, a los demás, y que tiene que ver con eso distintivo, que en el fondo uno no lo descubre fuera, lo descubre dentro de uno mismo. Eso en su historia, en sus decisiones, en qué le gustaba jugar cuando chico, en un grupo, cómo uno se comporta, si es más introvertido, más extrovertido. Tú hablaste de todas esas habilidades que son más blandas, como de que no tienen que ver con lo académico, pero que son muy importantes, como las cosas y que a veces uno dice, bueno, ¿por qué me gustan estas carreras tan diferentes? Quizás hay algo detrás, algo en común, que es lo que yo tengo que llegar a descubrir, y que tiene que ver con, no sé, quizás con un interés por interactuar con otros, que no necesariamente con la carrera, sino con algo que se da en esa carrera. Y entonces, bueno, ahí hacer un poco el llamado a que conecten con eso, y bueno, y no voy a agregar más, porque yo creo que el programa está muy, muy bien planteado, y a mí misma me sirvió, tomé nota para algunas cosas para Ujú. incorporarlas después. Así que muchas gracias a ti, en verdad. Muchísimas gracias.
Eh, mm, Bueno, a ver, no sé si ahí de admisión quieren decir Sí. algo, ahí les dejo